Gracias, congresista. Congresista de Belaúnde. Gracias, presidenta. Me pide una interrupción el congresista Petrosi. Congresista Petrosi. Gracias, presidenta. Con muy buena fe, el día lunes yo fui uno de los firmantes de esta moción, porque yo sí considero que debe haber una reforma en la educación de nuestro país, que el Ministerio de Educación tiene la obligación de informarnos qué hace y cómo lo hace. Pero después de escuchar las últimas reflexiones, distingo que esto, más que una reforma de la educación, será una cacería de brujas contra el enfoque de género, que es una medida necesaria para el desarrollo de nuestra sociedad, para que los seres humanos valgan lo mismo en cualquier rincón del Perú, sean quienes sean, digan lo que digan, piensen lo que piensen y hagan lo que hagan. Le ruego a la mesa, por favor, consignar mi voto en rojo. Congresista de Belaúnde. Gracias, presidenta. Cada día en nuestro país, 4 adolescentes menores de 15 años quedan embarazadas, según el INEGI. El 76% de víctimas de violación son menores de edad y el 70% de violaciones contra menores de edad se dan en el entorno familiar o muy cerca al entorno familiar. Entonces, la idea de que tenemos que continuar en el país reservando una serie de temas de información sobre salud sexual y reproductiva al entorno familiar no se sujeta con la información que tenemos. No estamos protegiendo a nuestra niñez y a nuestra adolescencia si limitamos la información. Por el contrario, lo que necesitamos es dar información. Así nos lo dijeron los propios niños, niñas y adolescentes en una audiencia que tuvo a bien organizar la Comisión de la Mujer presidida por la congresista Tania Pariona en Huamanga, Ayacucho, hace pocas semanas. No subestimemos a nuestros niños, niñas y adolescentes. La información está. Lo que nosotros podemos decidir es, les damos información adecuada y con un soporte adecuado, o dejamos que los niños, niñas y adolescentes obtengan esta información de redes sociales, de internet o de otros espacios donde lo que se va a hacer es promover más violencia. Nuestros niños, niñas y adolescentes no pueden seguir recibiendo tanta violencia. Porque seamos sinceros, presidenta, el debate de hoy día no es una preocupación sobre los sexos escolares en general. Esta es una contraofensiva contra el enfoque de género y contra la idea de una salud sexual integral en las escuelas. Se perdió en el Poder Judicial y lo que se perdió en el Poder Judicial se quiere traer hoy al Congreso. Por eso la bancada liberal votará en contra, presidenta. Y aquellos que piensan que con apoyo a agendas trasnochadas a nivel de América Latina, porque esto no solo se está dando en Perú, se está dando en Colombia, en Uruguay, en Chile, en Brasil, se va a recuperar espacio político, están muy equivocados. A la larga, la historia los juzgará. Gracias, presidenta. Gracias, congresista de Belaúnde. Congresista Arimborgo. Presidenta, una interrupción a la congresista Salazar, por favor. Congresista Salazar. Gracias, presidenta. Gracias, Tami. Presidenta, aquí he escuchado que dice que nosotros estamos en contra de una información adecuada para nuestros niños. Presidenta, yo le pido a los colegas parlamentarios que revisen los links, que miren, que lean, que vean los videos antes de opinar. En esos textos, uno de ellos dice que está de moda el sexo anal, que está de moda tener relaciones en grupo. ¿Eso es educación sexual integral? ¿Eso orienta a nuestros niños? ¿Cuántos embarazos adolescentes, presidenta? ¿Cuántas niñas y niños con infecciones de transmisión sexual? ¿Cuántos con VIH, presidenta? O sea, hoy día está de moda el sexo anal. Mañana no sé qué va a estar de moda. O sea, porque está de moda, un texto escolar va a dar esa información y va a compartirlo. Los textos escolares educan, no distorsionan, no ponen lo que está de moda. El que quiera tener ese tipo de prácticas que lo haga,
Pero los niños que están a cargo de la responsabilidad del Estado no pueden tener esa información, pues. Entonces, que no vengan a decir acá que eso tiene que ver con enfoque de género. Yo estoy de acuerdo, presidente, que haya igualdad entre el hombre y la mujer, porque somos iguales. Lo único que nos diferencia es lo biológico. Nada más. Y aquella persona, o aquel congresista, o aquel funcionario, o aquel ministro que quiera tener una opción sexual, que lo tenga, pero que lo tenga en sus cuatro paredes, en su casa, y que no lo comparta a través de los textos. Yo como madre tengo derecho. La segunda interrupción. A defender y a proteger a mis hijos. Y no solamente por mis hijos, sino por los hijos de las personas que menos posibilidades tienen. Claro, pues, como sus hijos están en colegio particular, bueno, ¿qué importa? ¿Y quién habla por los hijos de colegios públicos? O sea, ahí, que nadie hable, que le enseñe lo que le dé la gana. ¿Así queremos luchar contra el embarazo adolescente? ¿Cuántas veces nos hemos escandalizado y los medios han dicho la fiesta semáforo, donde vemos niños de 11, 12, 13 años teniendo relaciones sexuales? Nos escandalizamos. Y no nos escandalizamos por estos textos y estos links. ¡Qué vergüenza, presidenta! ¡Qué vergüenza! Que pongamos nuestro interés personal y no el interés de nuestros niños del Perú. Pero ahí está la población que nos está escuchando y que juzgue a esos dobles raseros. Gracias, presidenta. Congresista Arimborgo. Gracias, presidenta. Yo saludo a este grupo de congresistas que decidieron pedir que se constituya una comisión investigadora. Y si podemos fijarnos, van las gestiones del señor Jaime Saavedra, de la señora Marilu Martens, del señor Idel Wexler, del señor Daniel Alfaro, de la señora Flor Pablo Medina. Entiendo que hay otros grupos también que están presentando iniciativas en el mismo sentido. Sé que Acción Popular también decidió ya presentar una denuncia constitucional contra el señor Alfaro. Tenemos la bancada de Fuerza Popular que ha presentado la interpelación a la ministra Flor Pablo. Y la Comisión de Educación el día de ayer aprobó también aperturar o pedir, solicitar al Pleno del Congreso una comisión que fiscalice y que investigue todo lo que ha sucedido en el Ministerio de Educación. Escuché con mucha atención a mis colegas cuando dicen el Congreso tenía que estar atento a todo ello. Ya lo dijeron los anteriores congresistas que me han antecedido la palabra. El Congreso sí estuvo detrás de ello. El Congreso sí pidió los machotes de los textos escolares. No ahora, siempre. ¿Qué fue la respuesta? No, señores, no los tenemos aún. Se les pidió que guarden sus intenciones de elaborar textos escolares hasta que no se vea el asunto que tenían pendiente en el Poder Judicial. Por ahí también escuché, deberían de preocuparse por las evaluaciones censales. Claro que sí, en la Comisión de Educación estamos pendientes de las evaluaciones censales, que dicho sea de paso, van de bajada. No subimos, le hemos dicho que apliquen otras herramientas, otros recursos. ¿Qué nos responden? Nos responden contratando más gente para acompañantes pedagógicos. También he escuchado por ahí, deberían de referirse a la educación en sí y los actos de corrupción que está dentro. ¿Saben qué hizo esta actual ministra? Esta actual ministra contrató a la señora Kila Xuma Miranda, que fue directora de Educación de Lima Metropolitana. Una señora que la Comisión de Educación mostró con pruebas que estaba metida en diferentes actos de corrupción y no aclaró su situación hasta ahora. Eso es lo que está haciendo esta gestión. Yo me pregunto, ¿por qué no hay un... Para concluir. Yo me pregunto, ¿por qué no hay un enfoque de familia en el currículo si tiene 7 contenidos transversales?
¿Por qué no hay un enfoque en el cual se respeten las diferencias, a la complementariedad, la reciprocidad entre varones y mujeres? ¿Por qué no se incorpora un enfoque basado en valores, en el respeto, la solidaridad, la tolerancia, el dominio propio? Presidenta, desde el 2012 el Ministerio de Educación ha sido secuestrado por Para concluir. secuestrados por ideólogos que creen que en nuestro país no se vivió una época del terror, que creen que en nuestro país no tuvimos terrorismo. Todo eso también va a caer, así como está cayendo la perversa ideología de género que han querido disfrazarla con un conceptito apropiado según ustedes, también va a caer la ideología del terror que ustedes han sembrado a lo largo y ancho de nuestro país. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Marisa Glave. Presidenta, lo que va a caer es la intolerancia. Eso es lo que va a caer. Y lo que va a caer en nuestro país es la gente que cree que en pleno siglo XXI pueden revivir la Santa Inquisición. Menos mal no se queman brujas más en este país. Y menos mal tenemos un país en el cual no se puede perseguir. Presidente, acá dicen que quieren revisar los textos, pero si uno lee lo que dice acá ¿qué cosa dicen? Acá lo que pretenden hacer es investigar presuntos delitos y faltas graves sancionables en la elaboración de materiales, Presidenta. No les interesa la educación de los niños. Esa es la verdad. No les interesa la educación de los niños y las niñas. Lo que les interesa es simplemente generar terror, generar miedo en los funcionarios públicos que están en este momento implementando, ¿qué cosa? Un mandato judicial. Porque resulta que no se va a retirar el enfoque de género. Y resulta que sí tenemos que educar en derechos sexuales y reproductivos. Presidenta, los adolescentes son seres que están descubriendo su sexualidad. Están descubriendo que su cuerpo siente placer. Y no lo descubren solamente por el contacto físico, porque lo ven permanentemente en la televisión y en los medios de comunicación. Me van a venir a decir que la primera vez en su vida que un adolescente de 15 años ha escuchado hablar de sexo es en un link al final de una hoja. Por favor, más bien al revés, como lo ven en todas partes, como lo escuchan en todas partes, como está en la televisión, como está en el cable, como está en cada uno de los distintos dispositivos a los que tienen acceso desde siempre, es fundamental que puedan ser orientados también en el colegio. Se quieren corregir cosas, que se corrijan, que lo vea la Comisión de Investigación, la Comisión de Educación, Presidenta, pero una comisión investigadora para traer de grado o fuerza a funcionarios, desde incluso la gestión de la señora Patricia Salas, porque ahora ya lo quieren arrastrar hasta a saber cuándo. Vamos a gastar dinero del Parlamento, dinero que deberíamos estar distribuyendo en otro tipo de cosas, cuando ya la ministra de Educación ha dicho que están haciendo una investigación que sinceramente creo que es exagerada, porque separar a 10 personas es una exageración. Pero en fin, más allá de eso, ya lo está haciendo el Ministerio de Educación. Este Parlamento va a hacer una comisión de carácter investigador con un conjunto de personal al que vamos a contratar. ¿Para qué? Disculpe, Presidenta, acá no hay ninguna voluntad de la educación. Acá lo único que hay es una pretensión de reafirmar un electorado conservador que se basa en el miedo y que está en contra de la igualdad real. Gracias, congresista. Congresista Mauricio Mulder. Presidenta, solamente una postilla, comenzar con un comentario de lo que acabo de escuchar. Si los jóvenes tienen acceso a todo tipo de fuentes de información a través de Internet, pueden ver un video porno, pueden ver gente drogándose, Internet está todo, ¿no es cierto? Entonces, pero también pueden ver, por ejemplo, la cultura, pueden ver los textos importantes, etcétera. Entonces, eliminemos la educación, pues ya nada más le damos a cada joven su laptop
y se cierran todos los colegios del Perú y todos los colegios del mundo. Ya nada más como hay acceso, entonces ya para qué vamos a ponerlo en la educación, ¿no es cierto? Pues es un contrasentido, pues. En la educación tienen que haber patrones básicos sustantivos de construcción de sociedad. En ese sentido, Presidenta, es conocido que yo tengo una posición en favor de que se enseñe políticas de género en los colegios. Yo estoy totalmente a favor. Como he defendido, incluso en su momento, el proyecto de ley que se presentó para la unión civil. Y lo defenderé más siempre porque creo que son temas de derechos humanos fundamentales. Pero esta moción, Presidenta, no va a ir a discutir sobre si la ideología de género debe seguir o no debe seguir en los textos, porque eso es mucho más complicado que una investigación. Lo que tiene que determinar es lo que la propia ministra ha reconocido. Ella ha dicho que hay fallas que tienen que corregir en lo que se refiere a la elaboración de los libros escolares. Fallas que no son menores. Incluso señala, hay un libro que contiene una barbaridad. Lo dice la ministra actual, del actual gobierno. Entonces yo digo, ¿otra vez los sobones oportunistas que vienen y se ponen más papistas que el Papa? O sea, la ministra está reconociendo que hay un enorme problema, pero acá están, no lo toquen, no toquen eso, no toquen. Si la propia ministra está aceptándolo. Y la ministra va a venir interpelada y va a contestar, sin que sea su culpa directamente, pero tiene que asumir las responsabilidades de cómo se hacen los textos. Y en este tema no solamente entra el tema de género, porque el debate que hemos tenido en anterior oportunidad sobre los textos escolares, Presidenta, tenían que ver cómo en esos textos escolares se ponía que el señor Abimael Guzmán era un luchador social. Y se decía que en este país había habido un conflicto armado interno, que es la manera en la que la izquierda pretende siempre soslayar a Sendero Luminoso. Seamos claros, porque como Sendero Luminoso es consecuente con el pensamiento marxista-leninista de que se toma el poder por la vía de las armas, ellos que no son consecuentes porque no se atreven a tomar las armas, simplemente pasan por agua tibia a quienes sí la tomaron. Esa es la verdad, pues. Por eso es que la izquierda parlamentaria, la izquierda burguesa, la izquierda que se disfraza de otro tipo de banderas, nunca criticará a Sendero Luminoso, porque en el fondo el pensamiento marxista... Tiempo adicional. El pensamiento auténticamente marxista-leninista dice que el poder se toma por la vía de la violencia revolucionaria y que se instaura una dictadura del proletariado para vencer justamente a la violencia reaccionaria y a la dictadura de la burguesía. Pero en fin, yo quiero saber, Presidenta, ¿en qué se gastan 800 millones de soles en consultorías en el Ministerio de Educación? ¿En este tipo de textos? En ese tipo de textos se gasta 800 millones de soles. Yo creo que eso es una cosa que tiene que hacer la comisión y está incluido. Yo creo, Presidenta, que cuando se gasta otros 360 millones en imagen institucional del Ministerio de Educación, yo quiero saber a quién le han pagado eso. ¿Cuáles son las empresas que han sido contratadas? ¿Quiénes son las personas que han recibido dinero del Ministerio de Educación? Porque aquí también dicen, vamos a gastar dinero del Congreso. ¿Y por qué no se preocupan de estos 1.000 millones que se gastan en el Ministerio de Educación? ¿O es que el señor Saavedra tenía un bolsillo muy amplio, muy grande, muy completo e iba a todas partes? A ver si hay amigos que han caído ahí, cuyos nombres aparecerán cuando se haga la investigación. Eso es una vergüenza. Para concluir. Porque el presidente de la República, el señor Martín Vizcarra, ha prometido 1.000 colegios. 1.000 colegios. Y hasta ahora no hay ni uno. Pero se va a La Plata 800 millones de soles en consultorías, presidente. Y entonces, claro, si las consultorías producen textos como los que hemos leído, evidentemente, pues, Presidenta, van a tener que hacerse señalamientos de carácter punitivo, porque no puede continuar la educación de esa manera. ¿En manos de quién está? No es posible que los padres de familia del Perú y en conjunto todos en el Perú no sepamos quiénes redactan los libros. Y no solamente están esos temas, Presidenta, hay muchos otros temas severamente cuestionados. En el caso, por ejemplo, de la revisión histórica del siglo XX, esos libros han sido escritos por gente que odia al partido aprista. Todo lo que se ha escrito en función del siglo XX es
completamente antiaprista. ¿Tienen derecho a hacerlo? ¿Por qué? ¿Por qué no pueden tener una visión que sea amplia de lo que significó la historia del Perú? ¿Por qué no simplemente reproducen textos de Basadre o de Macera si quieren hacer la historia? No, ellos se aprovechan con consultorías, con dinero del pueblo y empiezan a escribir sus textos en secreto, sin decir quiénes son, y después los estudiantes los leen y los profesores los difunden. Entonces, esa es una estafa a los padres de familia. Y por eso que esta comisión investigadora tiene que llegar hasta las últimas consecuencias, no para debatir el tema de género, sino para debatir el tema de los delitos que se cometen con el dinero del pueblo. Gracias, presidente. Gracias, congresista Mulder. Congresista Salgado. Gracias, presidenta. El presidente Vizcarra ha dicho textualmente, y abro comillas, estos errores en los textos son imperdonables. La propia ministra Flor Pablo, abro comillas, debo pedir disculpas, que es lo que me corresponde en este caso, por errores que al final significan errores de mi cartera, más allá de que hayan sido o no hayan sido en el periodo en el que yo estoy. Yo quiero aquí recordar que hubo un gran trabajo con la congresista Paloma cuando estuvo de presidenta de la Comisión de Educación. Y yo no pertenezco a esa comisión porque ya no me da el tiempo, señora presidenta, pero me invitaron a una mesa de trabajo que el propio ministro Alfaro promovía para mejorar los textos. Y me interesó porque desde el año 2001 yo vengo denunciando esta incursión de una ideología, en este caso era de apoyar al terrorismo a través de los textos de educación. En los textos de educación primaria y secundaria desde el año 2001 se ha venido tergiversando la historia del país, poniendo a las Fuerzas Armadas y a las fuerzas policiales como agresoras de derechos humanos, poniendo en la mente de nuestros niños que aquí no hubo un terrorismo, sino una violencia política, poniendo en el año, dicen, de 1980, el movimiento terrorista Sendero Luminoso, menos mal que le llaman terrorista, inició sus acciones. Este grupo después le ponen subversivo, de inspiración maoísta, empezó una escalada, la cual fue respondida por las fuerzas del orden con una estrategia represiva muy dura. ¿Dónde dice esto? Historia y Geografía y Economía, libro número 5. Esto lo venimos denunciando en numerosas palabras que hay en diferentes textos y hubo una disposición del ministro Alfaro de corregir. Nos dijo en esa mesa de trabajo donde estuvimos varias personas que sí, que se iban a corregir estos textos, pero que no se podía ahora porque ya estaban distribuidos hasta el año 2018, que para el 2019 se corregía, que ya no iban a estar. Yo espero que no estén, pero encima de eso, yo no estuve en la mesa de trabajo de género, donde también habían este tipo de observaciones de parte de quién. Ni siquiera de los profesores, porque a los profesores se les obliga a decir usted tiene que tener estos contenidos en la currícula y tiene que cumplir. Los padres de familia saltaron a decir algo está pasando que no es normal. No nos pueden quitar a los padres de familia el derecho de orientar a nuestros hijos hasta que cumplan la mayoría de edad. Si ya tienen 18 años, que hagan con su vida lo que quieren. Tiempo adicional. Que si desean estar con una pareja de su mismo sexo, si tiene más de la mayoría de edad, que lo hagan. Nadie se los va a impedir, nadie les va a criticar, nadie les tiene que perseguir, pero a nuestros niños, déjennos a los padres que seamos los que guiemos. Yo no quiero ver a mi hija adolescente o a mi nieta adolescente embarazada porque en un baño la pudieron violar. Ahora resulta que los baños ya no tienen el título de sexo, pueden entrar cualquiera. ¿Ustedes creen que a una niña, piensen en sus hijas, una nieta, una hija de 5 años, de 4 años, la va a mandar sola a un baño donde pueden entrar cualquier depravado, tantos que hay en este momento? Porque los medios de comunicación se encargan también de dar a través del internet, sí, a través del internet, una serie de cosas que no son las apropiadas, lógicamente. ¿Quién corrige todo esto de los diferentes pederastas que han salido, que pertenecen al Ministerio de Educación, que pertenecen a un general de la policía?
Ha salido como uno de las redes mafiosas en esta línea de pederastas. ¿Quién no les dice que él va al mismo baño que una niña de 5? Para concluir. ¿Qué creen que va a pasar? Vamos a exponer a esto mientras nuestros niños tengan que tener la protección de los padres y los maestros. Nosotros estamos en la obligación de denunciar. Y bueno, que la ministra venga a explicar. Nadie dice que la va a censurar porque se asustan tanto. Que venga a dar explicaciones. Qué malos funcionarios, porque ella misma ha dicho que ya ha sacado a los funcionarios. Qué malos funcionarios vienen haciendo esto desde el año 2001 para decir que aquí no hubo terrorismo sino violencia política. Señora Presidenta, sí es necesario investigar. Y yo Para concluir. felicito a quienes han puesto la moción, señora. Porque aquí hay una ideología que se nos quiere meter y que todos debemos estar calladitos la boca porque nos asustamos, porque nos sacan marchas y nos sacan letreros. No, señora, yo no quiero que a mi niña me la violenten por el ano, ni a un niño tampoco. Y eso es lo que están promoviendo, masturbación, sexo anal. Qué lindo es la masturbación, dicen. Debemos aplaudirla. Ahí está en el link. En el link dije los beneficios de la masturbación. Para concluir. Señora, sexo grupal. Ahí están pues las fiestas semáforo. Eso es lo que estamos promoviendo. ¿Qué clase de padres vamos a hacer si en este hemiciclo no levantamos la voz? ¿Qué clase de padres? Ya, yo estoy muy vieja de repente con ideas retrógradas, como me quieren decir así, que no estoy en onda. Prefiero, señora, que mi generación que se está yendo se vaya con principios y con valores defendiendo a nuestros niños. Gracias, congresista. Congresista Schaefer. Gracias, Presidenta. Saludar esta moción generada por este grupo de congresistas, sumarme a esa preocupación. ¿En qué estamos, Presidenta? ¿En qué estamos? Acá yo no logro entender las posiciones, viendo que encima la misma ministra está reconociendo este error, esta forma aberrante de querer darle una educación sexual a nuestros niños. Al presidente de la República reconociendo, yo no diría un error, una intención maléfica de personas que están inquistadas en el Ministerio de Educación hace mucho tiempo. Y que, como bien lo ha dicho la congresista Luz Salgado, Mauricio Mulder y otros congresistas, queriendo distorsionar la historia de nuestro país. Para empezar, en el tema de terrorismo, yo quiero la verdad, Presidenta. Si se cometieron abusos, hay que decirlo, quién los cometió, cómo lo cometieron. Pero acá no podemos decir que hubo una lucha armada. Acá ha habido un enfrentamiento atroz contra una organización criminal sanguinaria, de lo más terrorífico del país y del mundo entero. No podemos perdonar esta situación y no hacer que nuestros niños lo conozcan. Yo soy una persona sumamente abierta y hemos trabajado para que se incluya la educación sexual en los colegios. Pero esto no tiene nada que ver con lo que es la educación sexual que deben recibir nuestros niños para evitar los embarazos en adolescentes. Yo tengo el peor indicador de todo el Perú en Piura sobre lo que es el embarazo del adolescente. ¿Y ustedes creen que esto va a ayudar? El día de ayer he visto con estupor ver un profesor de Chiclayo, y acá digo, un docente, un mal docente, de apellido Camacho, le dio cerveza a un niño de 3 meses de nacido. 3 meses. Y todavía una mujer teniendo esa criatura en los brazos, aceptando eso y riendo que le den alcohol a un bebé de 3 meses. Hay un especialista que está de acuerdo con el tema de género. Él mismo ayer fue entrevistado en un medio y decía, en estos momentos, y eso es algo real, que tenemos que tener claros acá los congresistas,
nuestros profesores, donde hay un nivel tremendo de violación de profesores o de tocamientos indebidos. Tiempo adicional. Vamos a dejar, Presidenta, que les enseñen esa asquerosidad a nuestros niños. Yo tengo un hijo de 13 años. Yo sé cómo hablar de sexo con mis hijos, igual con mi esposo. Y en el colegio pienso que es importante la educación sexual, pero esto no es educación sexual. Esto es una aberración, Presidenta. Eso de fomentar el sexo grupal. ¿Qué nos está pasando? ¿A qué nivel de degradación estamos llegando? No, Presidenta, yo no voy a aceptar que a mi hijo venga un X a quererle hablar ese tipo de aberraciones, y a ningún niño de mi Perú mientras esté yo acá. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista. Congresista Parió.